Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy va a ser un tutorial básico de fotografía. Les voy a enseñar cómo tomo las fotos que subo a mi Flickr y también les voy a dar algunos tips para tomar fotos, pero en especial quiero hacer énfasis en el tipo de laptop en el que voy a usar para hacer este tutorial, ya que no es una laptop gamer y por lo tanto para los que no cuentan con una PC o laptop potente con tarjeta gráfica, pues es posible tomar fotos con buena calidad. Y estos son los puntos que vamos a ver por si quieren adelantar el video. Rápidamente, lo que tiene esta computadora es un i7, tiene solo dos núcleos, 4 hilos, gráficos GeForce 940 MX, pero esta gráfica no es para juegos, solo es para renderizar más rápido como Photoshop. Estoy usando un backdrop sencillo, lo pueden encontrar en el marketplace por 10 linden aproximadamente. Lo vamos a resear, después le vamos a dar clic derecho, editar, y en texturas vamos a seleccionar Full Bright. Lo primero que hago a la hora de tomar una foto de primer plano es hacer zoom, pero no con el mouse, sino porque bueno, el mouse si lo acerco con el mouse lo distorsiona, sino con las teclas control 0. Presiono 0 unas 5 veces. Para retroceder es control 8. Y para deshacer el zoom, control 9. Entonces selecciono control 0 y presiono el 0 unas 5 veces, 6. Y queda mejor y no se distorsiona tanto. Lo que hago para mover la cámara fácilmente es presionando control alt o nada más alt para ir a los lados, y con el mouse giro y combino la tecla alt control, y esto me permite mover hacia arriba, hacia abajo, a los lados. Ahora vamos a escoger un wing light. Vamos a Photo Tools, vamos a escoger este Analutetia Studio y lo vamos a modificar un poco. Vamos a aquí cielo, ambiente. Aquí ya tengo seleccionado el color, pero lo pueden copiar. Damos OK. También voy a modificar la hora a 5:10 y el ángulo también lo vamos a modificar. Bien, si quieren salvar el wind light, pueden darle clic en New Sky Present, después colocan un nombre y le dan en guardar. Ahora voy a configurar los gráficos. Preferencias, selecciono Advanced Lighting Model, también oclusión y Summon and Projectors. Bien, ahora le voy a dar un poco de iluminación y para eso voy a crear unos proyectores de luz con primes, que son básicamente estos. Simplemente creamos un prime, clic derecho, crear y un cubo. Aquí yo ya lo tengo. Le vamos a dar clic, editar,
en Futures y seleccionamos Light. Y nos da luz extra para iluminar la cara. También creo otro en la parte de arriba. También puede modificar la intensidad de la luz. Esto ya es a gusto. Lo voy a dejar aquí en 600. De igual manera pueden colocar donde quieran ustedes. Simplemente es para dar mayor iluminación. Lo pueden poner enfrente. Obviamente va a cambiar. Se va a ver totalmente diferente. Para tomar la foto, primero vamos a Photo Tools, vamos a General y aquí vamos a seleccionar por 16. También para darle un efecto de desenfoque vamos a activar esta opción. El desenfoque ya es opcional. Pueden jugar con todas las opciones que les da. También hasta donde les permita su computadora. Y es hora de tomar la foto. Prácticamente estos son los puntos sencillos, pero que mejoran nuestras fotos. Hacer zoom, no con el mouse, sino con las teclas control y 0. Tener un buen cielo, un wind light. También crear proyectores de luz para iluminar el rostro y el desenfoque. No se trata solo de llevar los gráficos hasta ultra, porque incluso puedes estar en ultra, pero si no sabes cómo hacer zoom y si no tienes un buen wind light, si usamos el que ya nos dan, se va a ver medio raro. Y bien, así es como tomo las fotos. Espero que les haya gustado y espero que les sirva. Nos vemos en el siguiente video.